Les había contado al comienzo de nuestro programa, queridos amigos de En Primera Fila, que en esta segunda parte del programa de hoy íbamos a conversar sobre una gran figura del laicado católico argentino que es José Manuel Estrada. Y a propósito de su figura, recuerdo, cosa que se aplica a él como a tantos otros, lo que afirma Hilaire Belloc en La crisis de nuestra civilización, cuando dice que no se dice una verdad histórica cuando se cita pura y simplemente un hecho conocido, ni siquiera cuando se cita cierto número de hechos dentro de un orden correspondiente a la verdad. Solo puede expresarse la verdad con precisión cuando se citan los hechos conocidos teniendo en cuenta la jerarquía de los valores. Por eso creo que si decimos de José Manuel Estrada, que nació en Buenos Aires un 13 de julio de 1842, que falleció en Asunción, Paraguay, un 17 de septiembre de 1894, podremos estar diciendo verdades, pero estaríamos siendo injustos con él. Por eso quiero conversar ahora con Alejandro Domínguez Benavides, otro gran amigo, colega también radial en FM Cultura, que en esta oportunidad nos va a hablar sobre esta gran figura de nuestra historia que es José Manuel Estrada. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán. Muy bien, muy contento de estar una vez más en el programa En Primera Fila, en Radio Grote, y también muy contento porque, haciendo memoria, recordaba que a fin de año van a ser 40 años que escribí mi primer artículo, mejor dicho, que me publicaron un artículo, y era un comentario bibliográfico sobre los ideales de José Manuel de Estrada. Un libro que había escrito Monseñor Manuel Augusto Cárdenas, allá por el año 1979, y la verdad que fue muy grato recordar, ¿no? El placer de recordar, porque, digamos, me sentí muy reconfortado al ver que a lo largo de cuatro décadas sigo manteniendo incólume lo que suscribí en ese comentario acerca de nuestro distinguido José Manuel Estrada, admirado José Manuel Estrada. Y admirado porque, yo te decía hoy, para mí es uno de los intelectuales que siempre estuvo al servicio de Dios y al servicio del bien común. Yo resumiría su obra de esa manera. Intelectual, porque sí, fue un intelectual, y también después un hombre de acción, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, en uno de los primeros trabajos que él publica, tenía 16 años cuando escribió su primer trabajo, que se llamaba Signum Federis, Efectos Sociales y Religiosos de la Armonía, ¿no? Y acá, en este trabajo, en este opúsculo, que él lo escribe justo en un momento difícil para nuestra patria, uno de esos tantos momentos difíciles, en el año 1858, cuando Buenos Aires estaba separada de la Confederación, y allí escribe lo siguiente, casi como tomando la posta de Félix Frías en cuanto al tema de la Unión Nacional, demuestra serenidad, demuestra cordura en materia política, eso que le faltaba a los hombres de aquel momento. Y dice una cosa así: la solidaridad argentina debe ser una verdad. Todos nosotros representamos una sola idea y una sola personalidad ante el mundo. Nos necesitamos unos a otros, porque nuestros intereses están ligados por incorruptibles vínculos de sangre. Tiempo es ya de abandonar las mezquinas teorías del provincialismo. Las tradiciones, todas son comunes, lo mismo los dolores que las epopeyas gloriosas.
es necesaria la unidad de sentimientos. Somos una sola entidad universal. El que es amigo o enemigo de Buenos Aires lo es de toda la República. El crédito y el descrédito, la garantía y la violabilidad son comunes. Divididos, nada importamos. Somos una farsa de república. Por más que Buenos Aires avance en el glorioso camino del progreso, mientras todas las provincias de la nación no avancen a la par, el extranjero solo verá en nosotros un mal plantel de sociedad. Buenos Aires se debe a sus hermanas, como estas a él. Fíjate vos la claridad de este fragmento que te estoy leyendo. Yo he marcado algunos hitos en la vida de José Manuel Estrada. ¿Y por qué digo que es un servidor del bien común? Porque, fíjate, sus próximos trabajos en el año 1862 van a ser sobre la génesis de nuestra raza. Y el otro, el catolicismo y la democracia. El primero lo escribió para contrarrestar una de esas tantas tentativas de introducir en nuestra patria ideas contrarias al catolicismo, podríamos decir, ¿no? Estaban muy ya enamorados, ¿no?, de las ideas del evolucionismo darwiniano como ideología materialista y como ideología antirreligiosa. Y allí José Manuel Estrada entra, ¿no?, en esta discusión sin, digamos, utilizar criterios biológicos, ni geológicos, ni mucho menos. Los argumentos que él va a esgrimir allí van a ser lógicos, podríamos decir. Y en cuanto al catolicismo y la democracia, allí entra a polemizar con un pensador chileno, muy enemigo de la Iglesia Católica, Francisco Bilbao, que había escrito La América en peligro. Y según él, ¿no?, la teoría que tenía Bilbao era que la América en peligro, digamos, cotejaba... ¿Hola? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí. Sí, digo, te oigo, Alejandro. Que Bilbao, ¿no?, consideraba que la debilidad que tenía México en aquel momento afectaba a todos los países americanos de cepa hispana, y consistía en la tradición católica que tenían estos países, ¿no? Entonces, ahí Estrada va a aclarar el punto, ¿no? Es decir, porque se decía, es imposible la implantación de una democracia porque los países americanos tienen tradición católica y son de cepa hispana. Así que, pues fíjate vos que en este aspecto, el tan famoso Lori Sanata no es verdaderamente nada original, ¿no? Ya Bilbao en esta época sostenía lo que sostiene él, claro, en sus libros, ¿no? La cuestión para Estrada decía, solamente puede haber democracia si hay religión, si se respeta la dignidad humana y la libertad. Allí decía, los americanos han olvidado a Dios, y es una necedad querer construir naciones despreciando el principio religioso. Y otro momento importante, creo yo, es el momento en que asume la titularidad de la Cátedra de Historia Argentina. Fíjate vos quiénes son los que le otorgan la cátedra. El presidente Domingo Faustino Sarmiento y el ministro de Instrucción Pública, que en ese momento era Nicolás Avellaneda. Designan a este distinguido profesor, al que Avellaneda calificó como tal vez el escritor más brillante de la República. Fíjate vos lo que estamos hablando, ¿no? Y Sarmiento le tenía una cierta simpatía, más allá de las ideas encontradas que tendrían, ¿no?, por la amistad que había tenido con su hijo Dominguito, muerto en Curupaití. Y lo había nombrado también subsecretario de Relaciones Exteriores.
el decreto sostenía que debía, o mejor dicho, indicaba que debía enseñar con la breve exposición de la Constitución de los Estados Unidos, de Story, ¿no? Estábamos hasta hace unos minutos conversando con Alejandro Domínguez Benavides sobre la figura egregia de José Manuel Estrada, este gran argentino militante católico que ya desde joven supo vivir esa integridad, esa unidad, esa coherencia de vida entre su vida personal y su vida social. Hombre, digo, de una sola pieza, que es también ejemplar para nuestros días en que abundan estos, podríamos denominarlos, me animo a decir con el padre Castellani, estos católicos bistongos que también son una especie de católicos de sacristía, ¿no? Que son católicos en su casa y a veces ni siquiera le hacen caso a su esposa, pero cuando tienen que gobernar, cuando tienen que legislar, cuando tienen que juzgar, hacen caso omiso de su fe. Estamos tratando de retomar la comunicación con Alejandro Domínguez Benavides. Aquí estoy, Germán. Estás. Muy bien, Alejandro, te pido disculpas por la interrupción y voy a reparar la semana próxima, pero retomemos con la idea que estabas exponiendo. Yo no sé dónde quedé cuando porque no me di cuenta. La polémica con Francisco Bilbao. La polémica que tuvo, sí, con la América en peligro, ¿no? Donde yo te decía que con Bilbao no era, planteaba que como habíamos sido evangelizados por España, esto no podía ser jamás una democracia, ¿no? Y allí es donde Estrada rebate el tal concepto de democracia y va a demostrar cómo sistema político eficiente no resulta posible si antes no se afianza en la sociedad el ideal cristiano de libertad, sin el cual carecen de fundamento la igualdad, sin el cual carecen de fundamento la fraternidad entre los hombres. La democracia, para Estrada, es lo que queda claro en ese trabajo, que es una consecuencia natural del cristianismo y no su contrafigura, como siempre la quieren, ¿no?, contraponer. En cuanto a la debilidad de los americanos, dice José Manuel Estrada, no a la manera que lo había interpretado y lo había expuesto Bilbao, sino que los americanos han olvidado a Dios y es una necedad querer construir naciones despreciando el principio religioso. Eso yo creo que es vital, ¿no?, en el pensamiento de José Manuel Estrada a lo largo de toda su vida, de esos 52 bien vividos años de servicio a Dios, a la patria, al bien común. Él, sinceramente, uno advierte que siempre sale a la palestra para defender una posición, y sobre todo defender esa tradición católica de los orígenes de nuestra nación, y lo hizo a lo largo de toda su vida, lo hizo desde la pluma, desde la cátedra, y cuando vio que era necesario estar presente en la política, lo hizo en la política. Alejandro, te propongo continuar la semana próxima con Estrada como protagonista de la generación del 80. Con todo gusto, Germán, con todo gusto. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia de tu importante programa. Muchísimas gracias a vos, Alejandro. Le cuento a nuestros amigos de En Primera Fila que estuvimos conversando con Alejandro Domínguez Benavides sobre José Manuel Estrada,